Oye Z, ¿ya te habías tardado en subir un video? Ya sé, pero me daba flojera editar los vídeos XP, además que andaba un poco emo estos días. Y dime, ¿por qué te sentías emo? Es que la chica que me gusta no me hace caso y, eso me rompe el corazón. ¿En serio? ¿Es por eso que no editas vídeos? Jajajaja, claro que no es solo una broma XD, no soy tan idiota como para llorar por una chica XP. Eres un cabrón, por eso te la pasas todo el día viendo hentai. ¿Qué mierda acabas de decir? No nada, por favor perdóname. No, no te perdono, ahora muere. Bueno chicos de YouTube, sin más relleno que empiece el video y recuerden, no hay que temerle a la oscuridad, ya que no es en la oscuridad, donde se esconde el mal de este mundo. Según un informe policial, una familia reportó un asesinato en una propiedad rural perteneciente a ellos, la víctima era un anciano de 78 años de edad. La investigación duró 3 meses, en las cuales no se dio con el paradero del autor del asesinato. La siguiente declaración la dio Oscar Torrejón, padre de la familia e hijo del fallecido, quien reportó el crimen. Recuerdo que íbamos al campo de mi papá por motivo de su cumpleaños, al llegar nos dimos cuenta que cerca de la entrada al jardín delantero había una especie de espantapájaros, mis hijos al verlos empezaron a jugar con eso, mientras mi esposa y yo entramos en la duda de por qué mi papá pondría un espantapájaros si ni siquiera tenía cultivos, pero lo dejé pasar. Ese día, mi papá estaba algo raro, se sorprendió cuando nos vio y me percaté en todo el día. Buscaba cosas entre sus cajones a menudo, había olvidado sus quehaceres, como limpiar el gallinero, darles de comer a las ovejas y de cortar césped, e incluso cuando íbamos a celebrar su cumpleaños, se le había olvidado su propio cumpleaños. Al irnos nos preocupamos mucho, mi esposa dijo que podía ser el Alzheimer debido a su edad, por lo que pensé que ese o sería el problema, por lo que decidí que al día siguiente me lo llevaría a una clínica para hacer las pruebas. Fui solo al día siguiente para llevármelo, al llegar no lo encontré en la casa, así que lo busqué por todo el campo, e incluso le pregunté al vecino más cercano, que estaba a medio kilómetro que si sabía algo de mi papá, nada. Muy nervioso me acordé que tenía un teléfono para llamarlo, pero casi nunca lo ocupaba, por lo que tuve que intentar probar suerte. Cuando empecé a llamarlo, pude oír el tono de su teléfono, el tono de llamada provenía del espantapájaros. Empecé a sentir miedo, me acerqué a ese espantapájaros a comprobar si era el celular, entre los bolsillos del espantapájaros encontré el celular, empecé a aterrarme con mis conclusiones, así que decidí bajarlo del poste grande y cayó más rápido y rebotó, entonces, por una decisión que nunca sabré por qué lo hice, le saqué la máscara de tela. Estaba deseando al sacarla solo vería paja amarrada con hilo como improvisación de una cabeza, pero en realidad era una cabeza. Mi para era el espantapájaros. Me petrifiqué y me eché hacia atrás de horror y no sabía qué hacer. Tomé una decisión. Llamé a la policía, investigaron la escena del crimen, pidieron mi testimonio y aquí estoy contándoselo a usted. El informe del forense arrojó que la hora de muerte fue a las 10:43, 17 minutos después de que la familia afirmara haberse ido a la ciudad. Causa de muerte: paro cardíaco fulminante. El caso se cerró por falta de pruebas. El campo de mi abuelo era genial y hermoso, siempre iba cada vez que se podía ir, para mí todo me gustaba. La casa en donde vivía, las praderas donde pastoreaban las ovejas, el galpón que guardaba el heno, etc. Pero había algo que no me gustaba de ahí: el espantapájaros. Un espantapájaros que puso mi abuelo en sus cultivos de trigo para protegerlos de los cuervos. La diferencia de ese espantoso hombre de heno era de cómo estaba. Puro heno amarrado con hilos para improvisar un cuerpo y vestido con ropas antiguas, sus manos eran como colgantes para ahí guardar lo que fuera, como la guadaña para cosechar y el sombrero para el sol, pero lo más extraño fue que mi abuelo le pusiera un gorro de bufón y le cosiera una sonrisa larga en su cara. Lo hizo por tener un extraño sentido de humor o hacerlo más divertido, por ese motivo decidí darle un nombre por esa característica: Jokes, haciendo alusión como a un bufón, pero a un bufón siniestro, pero sea cual sea la razón de tener un sombrero de bufón o una sonrisa, se veía raro para mí.
Siempre iba a ver a Hawkes para intentar quitar mi miedo hacia eso, estaba horas mirándolo fijamente, concentrándome en cada aspecto, en sus ropas, en su gorra, en la guadaña guardada en su mano, pero nada me pasara, aún tenía algo de pavor. Un día de eso, mi papá me dio permiso para quedarme un día, ocasión perfecta para poder madrugar con mi abuelo y ayudarlo con las tareas matutinas, y además con un frío demasiado que congela hasta los dientes para hacerte más hombre. 6 am, era hora de levantarse, vestirse y desayunar, íbamos a empezar con el traslado del ganado de ovejas, nos dirigimos donde las ovejas hasta que nos percatamos de algo. Una camioneta estaba estacionado bajo un árbol y dentro de la carrocería, 3 ovejas dentro y encerradas. Percate que personas intentaron robarse ovejas, eso era comúnmente entre campos, pero lo que encontramos no fue nada común. Ahí yacían los ladrones tirados boca abajo, mi abuelo decidió por coraje, darles vueltas y lo que vi me dejó perplejo, incluso traumatizado. Los hombres muertos con un corte largo y profundo en el abdomen, era demasiado profundo, como si el que hizo esto lo hizo con la intención de cortarlos a la mitad. Después de ver eso no pude volver al campo, era demasiado para mí. Pasaron 4 días después del acontecimiento, tuve que volver al campo con mis padres, la razón por la que tuve que ir era que mi abuelo cayó en una enfermedad, meningitis, lo cual no pudo seguir con los trabajos, por motivos de él, nació en el campo y morirá en el campo, decidió morir en el campo y no en un hospital, él sabía lo que le esperaba. Como no volvería aquí por mucho, decidí dar un último paseo por el campo, recordando los momentos cuando me emocionaba estar aquí, recorrí las praderas, los arroyos y el campo de trigo, hasta volví a ver a Hawkes, era raro, pero con tan solo ver gente muerta, Hawkes no me parecía tan espantoso y volví a fijarme en los detalles. En sus ropas, en su gorra, y algo me llamó la atención. Fue en su guadaña, se la saqué y me fijé en un color rojo oscuro que coloreaba en su filo y luego de eso, me fijé detalladamente en las manchas de salpicadura de sangre tenía en sus ropajes. 3 hombres muertos, cortes largos y profundos y nunca dieron con el asesino, saqué mi propia conclusión al ver a Hawkes, me fui sin ver atrás y no se lo conté a nadie, pudo ser por miedo de que Hawkes me haga el mismo chiste con el que se lo hizo a esos ladrones.